Bienvenidos a un mundo en beta constante, el espacio donde surfaremos las olas de incertidumbre que nos envía un mundo en constante cambio. Hoy hablaremos con dos surferos del Pacífico Oeste que llevan años manejándose con las olas de cambio que sucesivamente han ido llegando a Chile y Perú, donde ahora mismo se encuentran. De cómo están viviendo estos dos países la realidad que nos está acompañando en estas últimas semanas y cómo podemos ayudar a las personas desde la mirada del workplace y las formas de trabajo. ¿Nos acompañas? Pues bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro podcast Un Mundo en Beta Constante, en el cual hoy contamos con dos actores internacionales, en este caso, como son Thomas Bryan, que viene de Chile. Thomas ha navegado desde la arquitectura, ha pasado por un título de MBA de empresa y ha terminado siendo impulsor de iniciativas para generar organizaciones exponenciales. También surfea las olas de cambio que está viviendo Chile desde su clase de posgrado de Santiago. Hola Thomas, buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y luego, por supuesto, tenemos a Gabriela Corbeto. Gabriela es licenciada en Administración de Empresas, ha desarrollado toda su carrera en ámbitos de recursos humanos y ahora mismo estás liderando equipos de gestión de cambio en diferentes proyectos. Hola, buenas tardes, Gaby. ¿Qué tal, Carlos? También agradeciendo el espacio para conversar. Muy bien, nos encontramos aquí conectados desde España, en Madrid, desde Santiago, en Chile, y desde Lima, en Panamá, que es donde está Gabriela. Que también, Gabriela, me olvidaba de que eres profesora de máster y que también estás surfeando esta nueva ola con tus alumnos de posgrado, ¿no? Sí, tal cual. Súper interesante mirar todos esos escenarios. Fenomenal. Bueno, pues nada, vamos a hablar un poquito hoy de todo lo que está pasando en este. Ya sabéis que en este podcast intentamos hablar con gente que está surfeando esta nueva ola de cambio y que en este caso y hoy nos ocupa porque la realidad nos abruma con ello el famoso virus del COVID. Y nada, nos gustaría generar en este espacio de 20-25 minutos una pequeña reflexión que os pueda ayudar y que os pueda dar, como siempre os digo, herramientas para que os podáis llevar y podáis utilizarlas en el día a día y desde mañana mismo, ¿no? Bueno, yo la primera que os preguntaría a los dos es, vosotros que trabajáis mucho con tema de espacios, ¿no? Y que trabajáis mucho con equipos de arquitectura, etcétera, y con equipos de cambio, desde esta visión, ¿qué diferentes posibilidades en los próximos, a corto plazo, no vayámonos tan lejos, ¿no? Sino, oye, ¿qué podemos hacer en los próximos 6 meses que va a ser muy diferente a lo que ha venido ocurriendo hasta ahora? ¿Quién se lanza? Dale, Gaby. ¿Hoy? Bueno, en realidad sí, es muy interesante mirar esto desde el presente y que, por ejemplo, en Lima, ayer en realidad ya actualizaron que nos vamos a quedar más tiempo en cuarentena hasta el 23 de abril, entonces hay muchas cosas en las que todavía la empresa se puede estar preparando para esa llegada paulatina a las oficinas, ¿no? Con varios de nuestros clientes hemos estado escuchando sus alternativas, porque algunos, como tienen reglas internacionales, tienen más claro los protocolos de cómo volver, y algunos han podido ir pensando, dependiendo de su dotación de gente, cómo van a hacer esa incorporación, ¿no? Desde pensar, en el caso de un estudio jurídico que trabajamos de Baker McKenzie, ellos ya saben que un 30% solamente va a volver a la oficina, de manera que puedan cumplir con no solo las normas de higiene y salud, sino también las del distanciamiento social, ¿no? Por el lado de pensar también cuáles son los grupos vulnerables que no estarían volviendo y se seguirían manteniendo remoto, cosas que se pueden seguir trabajando es el liderazgo en remoto para seguir manteniendo la cultura, estar como atentos de lo que pasa y las preocupaciones que tiene cada persona. Yo ahí me sorprendía de unos ejercicios que hice con clientes y gente que trabajo para desarrollar habilidades de liderazgo sobre todo, que a muchos les he planteado, bueno, hago con sus equipos alguna sesión de catarsis, le digo yo, pero es más de nada escucharlos y ver qué está pasando en todos estos tiempos de cuarentena. Y por ahí de parte de los líderes, no, ¿te parece? No creo, no sé si lo necesitan. Y cuando le escribo directamente a la gente, se fascinan con la idea, ¿no? Entonces, estar atentos de escuchar el presente para ver cuáles son los issues que pueden ir como trabajando ahora, para cuando se vuelva, estén como las características, esas necesidades de alguna manera abordadas, ¿no? Una sugerencia también es
eso, generar espacios de conversación donde no se hable de trabajo, sino de cómo cada uno vivió su convivencia o sus complicaciones en su casa, ¿no? Y en términos de lo físico, para mí hay un trabajo para hacer a nivel cultural que tiene que ver con cómo hacemos que, a pesar de esas reglas que sí o sí tenemos que implementar como estrictas de higiene, seguridad y salud, cómo mantenemos en ese distanciamiento social una cultura que abrace el tema de la colaboración y la creatividad juntos y cómo combinarnos, ¿no? Bueno, podría contar varias cosas más, pero le voy a dejar espacio a Tomás. Tomás, ¿qué nos puedes decir tú? Complementando lo que ha dicho Gabriela, me parece que efectivamente hoy día estamos viviendo un momento de incertidumbre bastante grande que nos hace difícil inclusive responder qué es lo que va a pasar en los próximos 6 meses, porque no es una incertidumbre localizada ni regional, es una incertidumbre global. Entonces ni siquiera mirando hacia los lados, que es como estamos acostumbrados, somos capaces de encontrar soluciones. Y ahí es donde me gusta pensar hoy día en que hoy día, en este mes, en estos meses, es el momento de pensar y investigar buscando hacia adentro qué es lo que podemos lograr hacer en los próximos 6 meses o en el próximo año. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, estamos los líderes y están las distintas facciones de los grupos de personas que nos acompañan, donde es súper importante lograr cómo identificar cuáles son esas facciones. Y dentro de esas facciones, uno rápidamente logra entender que hoy día, dado este escenario, está la gente tradicional que piensa que esto nunca va a cambiar ni se va a modificar. Está la gente que está congelada, que me parece que es la mayoría, que en el fondo, dado todo este momento de incertidumbre y de miedo y temor y muerte que nos acompaña, muchos nos hemos congelado y muchos están congelados, que eso significa que no saben qué hacer ni cómo hacerlo. Y también están los expectantes, que son los que han visto o conversan y discuten que el mundo cambió y creen un poco en eso y están expectantes de ver qué es lo que va a pasar en estos próximos 6 meses, en estos próximos años. Y por otro lado están los transformados, que es en el fondo los que ya entienden que esta es una realidad que se viene desarrollando hace años y son los más motivados con generar cambios y están empezando a hacer cosas. Entonces, cuando los líderes son capaces de entender en sus organizaciones qué facciones son las que los acompañan, es mucho más fácil tomar decisiones para esos siguientes 6 meses, decisiones desde el punto de vista organizacional y decisiones desde el punto de vista de espacio, que es lo que más me pega a mí. Ahí es donde yo creo que está la gran pregunta y el gran hacer aquí. Tiene que ver con esa indagación actual. Sí, estábamos el otro día hablando justamente de eso, ¿no? De cómo por primera vez en una crisis va a influir mucho el estado psicoemocional de la gente cuando vuelva, ¿no? Porque vamos a pasar un periodo de estar encerrados en un gran hermano mundial que estamos viviendo a de repente esa vuelta, ¿no? Oye, y entonces en esa vuelta, ¿cómo volvemos? ¿Qué debemos hacer? ¿O cómo creéis que nos vamos a encontrar para volver y cómo deberíamos tener como organizaciones claro cómo puede ser esa vuelta? ¿Qué pensáis? Tomás, por ejemplo. Desde el punto de vista del espacio físico, cómo volvemos es súper interesante. De hecho, nosotros en Chile estamos trabajando en distintos escenarios. Nos hemos planteado desde el punto de vista de las organizaciones, en que hay organizaciones, asimismo como hablaba de las facciones, hay organizaciones que se están planteando que ese regreso como algo súper normal, súper tradicional, que nada va a cambiar. Y ahí no hay mucho más que hacer, pero también hay organizaciones que dicen y que se han dado cuenta que esto significa una gran eficiencia para ellos, entonces van a empezar a empujar a lograr esa eficiencia en normalizar este home office, que este home office en realidad no es un home office, sino que es un reality extremo, donde no sé si sea bueno normalizarlo porque hay mucha gente que va a volver con miedo, con temores, con rabia, con angustia, con temas asociados a enfermedades
psicosociales, que hay que empezar a tratarlos y cuidarlos. O sea, ese regreso va a tener que ser con mucho cuidado, va a tener que, las organizaciones y los líderes van a tener que estar atentos con sus personas, sus equipos, y van a tener que tener identificado cuál es el control de miedos que tienen que generar, que pueden ser desde como, por ejemplo, habilitar túneles de desinfección en algunas instituciones, porque la gente va a seguir teniendo miedo al contagio, o, por ejemplo, en vez de seguir densificando posiciones de trabajo, desdensificar y empezar a sentarlos a más de 2 metros de distancia cada persona. ¿Y qué significa eso? No sé. Pero yo creo que por ahí va la mano de lo que se viene ahora. Hay muchas preguntas. Qué buena esa reflexión ahí, Tomás, cuando has enganchado con la parte de miedos, ¿verdad, Gabriela? De cómo no vamos a tener... de repente debemos saber cómo las organizaciones nos tenemos que centrar no solo en la parte táctica y operativa de cómo vuelven mis equipos, sino en esa otra parte mucho más relacionada con la psique de la gente, de cómo vamos a hacer esa vuelta. Claro, totalmente. Las emociones acá no las podemos dejar de lado porque es cierto que muchas personas, y yo pensaba cuando decías, bueno, el regreso específicamente al espacio de trabajo, y hay gente que probablemente no le sea seguro volver o no tenga la sensación de seguridad, por más que uno tome todas las precauciones de salud e higiene que todos sabemos que se van a tomar en las empresas y se van a ocupar del alcohol en gel y dónde están las estaciones de limpieza y cómo se va a limpiar diferente, como el distanciamiento social, pero hay gente que todavía va a tener como ese miedo o por sus propias creencias y su propio mindset de cuánto va a ser seguro el espacio. Entonces, dar la posibilidad, para mí, en una organización, dar la posibilidad de que la persona no vuelva al espacio físico, si no es necesario, o si no es necesario también, que puedan tener la decisión de su parte de seguir trabajando remoto hasta que puedan trabajar en esa emoción, ¿no? En ese miedo que, como decía también antes Tomás, de los frisados, ¿no? La gente que está de alguna manera congelada porque tiene más miedo que sobre estos temas, ¿no? Y pensando, a mí me encanta una frase que usa un doctor de Argentina, que se llama Daniel Perezotti, que él dice que somos seres emocionales que razonamos, ¿no? Entonces, primero hay que trabajar con esas emociones para después la gente va a entrar en razón con ciertas cosas, ¿no? Entonces, ninguna empresa debería estar descartando o subestimando qué le pasa a cada uno. Por eso planteaba estas sesiones del espacio de conversación, desde recursos humanos, desde gestión del cambio, de cómo cada compañía le diga a esa área, tiene que haber espacios de contención. Y bueno, ahí hablábamos con Ainhoa, o contaba la otra vez Ainhoa sobre el help desk emocional, ¿no? Es necesario y creo que para salir de esos freeze o de esa gente que no sabe cómo manejar ciertas cosas, por más que las reglas estén claras, si la persona tiene esa emoción que la limita, claramente no va a poder incorporarse de la mejor manera a la empresa y la organización va a tener que hacer algo por eso, ¿no? Sí, en un mundo que ahora mismo, fijaros, el otro día leía de un artículo de Harvard, en donde de repente ser inmune a algo va a ser una ventaja competitiva, ¿no? Es decir, y leía el artículo y el artículo tenía cierta sorna, pero a su vez tenía como bastante dosis de razón, ¿no? Hablabais de teletrabajo. El otro día también escuchábamos aquí a Ismael Clemente, que es el CEO de la mayor Socimi de real estate aquí en España, de Berlín, y comentaba que entre el trabajo es una cosa que huirá en las empresas porque ellos calculan que la productividad baja un 50-60%. Claro, no estábamos hablando de aquí ahora mismo no estamos hablando de un teletrabajo normal, estamos hablando de lo que acabáis de comentar, ¿no? De un teletrabajo forzado y en una situación familiar, y ya no solo familiar, sino psicológica muy, muy dura, ¿no? Entonces, ¿creéis vosotros que la gente va a querer teletrabajar, que las organizaciones van a ser capaces de flexibilidad, o sea, van a ser capaces de ver más allá de la productividad en el sentido de, oye, no ha cambiado nada, se ha cambiado? No sé, ¿qué opiniones me podéis dar vosotros? Yo creo que el teletrabajo, el trabajo flexible, el trabajo remoto, el home office, yo creo que hoy día están de moda.
están de moda fueron recurrentes y tiene que ver mucho con ser inmunes. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado que hace tiempo ya está la tecnología para poder evitar que las industrias colapsen, que la continuidad del negocio se mantenga, pero constantemente las organizaciones y nosotros mismos nos hemos negado a generar un sistema que provoque esa continuidad. Y hoy día, cuando nos vimos forzados a generar esa continuidad, nos dimos cuenta que efectivamente era factible generarla a través de este teletrabajo forzado, hoy día en nuestras casas, con nuestras familias, con los niños saltándonos la cabeza, con los niños haciendo tareas, uno preocupado de sus tareas, pero a pesar de hacerlo de manera forzada y de manera intuitiva, sigue funcionando. Y efectivamente es ahí donde hoy día las empresas van a echar mano o se van a empezar a preocupar para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Que en el fondo, ¿qué es lo que nos puso en evidencia hoy día esto? Es que efectivamente, constantemente siempre existieron crisis regionales o crisis locales que nos detenían el curso del país o el curso de la región, pero nunca fue global. Hoy día estamos ante un escenario distinto donde nos damos cuenta que una crisis global que nos detiene a todos es súper factible. Y esa crisis global que nos detiene a todos detiene no solamente a mi organización, sino que a la educación, al sistema de salud, a todo. Y cuando uno se detiene y se pone a pensar si es que habían manera de evitar que eso pasara o que el mundo se detuviera, se da cuenta que sí, que hay un millón de herramientas y simplemente no fueron diseñadas ni estuvimos preparados para eso. Entonces ahí es donde yo creo que las organizaciones van a decidir que eso no vuelva a ocurrir nunca más y van a tener diseñados planes de acciones para estas situaciones que están asociados con ese trabajo remoto, ese trabajo flexible, pero bien diseñado, donde yo voy a tener a nivel de espacio un kit que se lo voy a poder mandar a mis empleados en su casa y van a poder estar encerrados trabajando dentro de su casa, por ejemplo. O voy a tener una manera de transportarme para ir a la oficina y estar bien ubicado en la oficina. No sé, se me ocurren cosas así. David, ¿tú quieres aportar algo más? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con Tomás. Sí creo que también hay unas realidades probablemente con las que nosotros trabajamos. Son clientes que en mi caso tenía bastantes tradicionales que estábamos trabajando en un modelo para flexibilizarlo y de pronto tuvieron que salir a hacer todo esto y montarlo y funciona, lo cual hace mi trabajo mucho más fácil ahora porque ya lo vivieron, ¿no? Cuando la gente lo experimenta y ya no tiene esos temores porque lo tuvo que hacer a la fuerza, ayuda, pero sí hay sectores en los que no están preparados para muchas cosas y en Perú se nota un montón no hay una infraestructura en algunos casos para dar soporte a seguir trabajando remoto. Yo creo que por mentalidad o por mindset, muchas ya saben que sí pueden, todavía les falta la infraestructura para seguir sosteniéndolo y me parece que hay una también necesidad de abordar lo digital de una manera seria y no que sea porque hablamos por Zoom, nos creemos que es digital o nos hablamos por Meet, sino de realmente que sea en el ADN y que sea un cambio de mindset real, ¿no? Entonces ahí es donde salen los líderes de las organizaciones para capacitarse diferente, para tener justamente la posibilidad de manejar o liderar los equipos de forma remota de una manera todavía humana y seguir sosteniendo como estos sistemas de colaboración diferentes, ¿no? La organización, se viene hablando hace años de organizaciones líquidas, ¿no? Y esto nos forzó a vernos de esa manera, pero hay que seguir construyéndolo para que esto no se pierda y como decía también Tomás antes, hay gente que cree que van a volver a la normalidad anterior y eso no es una realidad o no es un escenario real, ¿no? Entonces, me parece que sí, es como un llamado de alerta a lo podemos hacer, hay muchas que lo pudieron hacer, hay otras que están, acá hay muchas industrias paradas, probablemente la cercanía de nuevo de los clientes sí se puede ver que lo pudieron hacer sin problemas, pero después hay muchas otras cosas que no, ¿no?
Oye, yo os pregunto, porque al final vosotros, bueno, y he hablado mucho con vosotros dos de este tema, ¿no? De cómo estas organizaciones veníamos hablando desde hace un año, no desde ahora, ¿no? De cómo entendíamos que la revolución, lo decía el otro día Ainhoa en el primer podcast, ¿no? Que la revolución vendría pilotada desde la lógica de tecnología, pero la revolución va a venir pilotada desde una lógica de sanitaria, ¿no? Desde una emergencia sanitaria, que es la primera vez que ocurre en la era moderna de industrialización, porque es verdad que tuvimos otra en el principio del siglo XX, pero ni por asomo estábamos en estos niveles, ¿no? Entonces, quería preguntaros, ¿cuál es vuestra realidad a nivel personal? ¿De cómo os está afectando? ¿De cómo está afectándoos en el sentido, o afectándoos o haciéndoos pensar, ya no en lo que son organizaciones y tal, sino en vuestro día a día y en vuestra realidad personal? Bueno, ¿Quién se lanza? en realidad yo me río porque yo ya hice el análisis de cómo habían sido mis 4 semanas, ¿no? Acá han sido 4 semanas de cuarentena y como que cada semana ha tenido un titular diferente. Eh, la primera semana yo estaba fascinada porque podía realmente dedicarle tiempo a las cosas que me importan, a pensar, me iba a sobrar tiempo, entre comillas, y a formarme, a preparar contenidos, trabajar con los equipos desde otro lugar, ¿no? Y fascinada. La primera semana entusiasmo, ahí pasión, ahí a su límite y a su tope. La segunda semana me encontré caótica, la verdad. Yo, bueno, no aclaré, pero yo vivo sola, sin mascotas, así que no tengo esa complicación como el resto de lo familiar, ¿no? Entonces depende realmente de mi propia disciplina y mi propia rutina. Lo cual la segunda semana fue caótica porque quería hacer muchas cosas y ya no me cansaba tanto el tiempo como yo creía. Y después en la tercera casi estuve abrumada, para ser muy sincera, abrumada con todo lo que quería hacer, con todo lo que iba aprendiendo, todo lo que incorporaba, pero me faltaba como ordenar, ¿no? Ordenar y ponerle foco. Así que mi tercera semana fue ponerle foco a qué ponerle energía, sobre qué trabajar y, y para poder ayudar, ¿no? A mí me gusta, en algún momento, cuando yo tuve mi propia crisis de burnout, lo primero que tuve que aprender fue ponerme la máscara de aire primero yo para poder ayudar a los demás. Entonces, el foco de la tercera fue a ver cómo tomo aire, entiendo por dónde ir, dónde pongo la energía o tengo que elegir, y a mí me cuesta a veces elegir porque me gustan muchas cosas, pero elegir y priorizar, y ya entonces entrar a la cuarta semana tuve un poco más de aire, ¿no? Pero cuesta, y justo lo hablábamos hace un rato con Tomás de cómo nosotros encontrar ese balance para ayudar al resto y acompañar al resto, ¿no? Que es mi función primaria de mi trabajo. ¿Y tú, Tomás, a nivel personal? Ha sido, como te decía, un rally extremo, demasiado entretenido. Nosotros aquí llevamos 4 para 5 semanas. ¿Y por qué tanto? Porque dado la suerte que tengo de trabajar con algunas organizaciones que tenían base en China, tener compañeros que también trabajan en organizaciones chinas, o estar en contacto con ustedes también en España y tener grandes amigos en Italia, nos hizo como estar a mí, a mis compañeros de trabajo, mucho más atentos y alertas de la situación que se venía. Entonces, cuando ya empezamos a ver que existían contagiados, tomamos la decisión de empezar a teletrabajar y ponernos en cuarentena una semana antes que el país. Entonces llevamos harto tiempo, y en esa decisión, que fue una decisión familiar, los niños estaban estresados y vueltos locos porque no podían entender que nosotros nos encerráramos y el resto de Chile estuviese libre. Así que hasta que la semana siguiente se tomó la decisión país, los niños nos querían matar. Así que ese fue nuestro primer gran desafío. Después, como dice Gaby, poder aprovechar ese tiempo para seguir trabajando y tomando tu día a día y transferir la tranquilidad al resto del equipo es un temazo. Darte cuenta que tienes muchas más cosas que hacer y mucho más cosas que empezar a desarrollar, y más encima que se da la oportunidad que todas las organizaciones te están regalando contenido y uno es una mente creativa que lo único que quiere es aprovechar esa oportunidad. Sí. Te faltan horas en el día para poder tomarlo. En el fondo,
uno se está metiendo en el webinar que aparece, se está metiendo, está escuchando los podcasts, está viendo películas, está viendo documentales, está tratándole el libro. La verdad que la falta de hacer ejercicio no hace falta, dado la cantidad de contenidos que uno es capaz de devorar. Pero se genera, es inevitable sentir esa angustia del encierro, es inevitable sentir ese miedo de qué es lo que va a pasar a futuro. Y ahí es donde es vital la conversación en familia, la conversación con amigos, el que las reuniones de trabajo no sean reuniones de trabajo, sean unas reuniones divertidas, entretenidas, simpáticas, donde seamos capaces de, por lo menos el 30 o el 50% de la reunión, ser capaces de escuchar qué están sintiendo los otros. Y en ese sentido, entiendo perfecto lo que dice Gaby, que la digitalización nos separa, nos transforma un poco en robot, y es cuando más esfuerzo de humanización es que tenemos que lograr. En el fondo no tenemos que ser tan efectivos ni tan eficientes, tenemos que estar dispuestos a perder un poquito más el tiempo, y que la reunión de 30 minutos sea de 1 hora, para que esté esa conversación amable, con cariño, entender qué es lo que tiene el otro. Y eso es difícil porque uno está en encierro. Sí, en eso. No, y hay hay una sensación como de necesidad de ser productivo, ¿no? Que como no nos vemos, hay que como demostrar, ¿no? Hoy leí que van a hacer una sesión de cómo hacer más visible tu trabajo con tu jefe remoto. ¿En serio? Ese no es el planteo, ¿no? Y otra frase que me compartían ayer, las chicas de Barcelona, de hecho, no sé si lo leíste, era, esto es una pandemia, no es un productivity test, ¿no? Contest, en realidad, no es un concurso de productividad. Y pareciera eso, que hay tanto contenido, hay tanta cosa, y hay como que pareciera que si estoy en mi casa y no sé aprovechar el tiempo, ¿cómo le muestro al otro que estoy siendo productivo, ¿no? No, y además la productividad que no solo es un resultado de algo. Nos ponemos rápidamente, como, ¿no? El otro día me lo contaba, ¿no? Hacer cosas, ¿no? La clave es hacer cosas, ¿no? Cuando en realidad no, a lo mejor quizás es la clave de hacer, no sé si muchas o pocas, pero hacer bien las cosas, ¿no? Yo en mi caso, fijaros, y lo comparto un poco con vosotros porque me conocéis hace tiempo y demás, ¿no? Era curioso cómo yo siempre he hablado de que las organizaciones siempre están buscando certezas en la incertidumbre, y en vez de buscar gente que pilote la incertidumbre, ¿no? Y yo me creía un gran piloto de la incertidumbre por cómo ha sido toda mi vida durante los últimos 10 años. Y he de deciros, y perdón por la expresión, queridos escuchantes de este podcast, que ahora somos pocos, pero esperemos que dentro de poco seamos muchos, la hostia de realidad ha sido interesante para mí, ¿no? Y de repente miedos que jamás había tenido, situaciones que jamás había vivido, se han hecho presentes. Y se han hecho presentes de forma aplastante. Comentabas tú lo de las semanas, ¿no? Pues, por ejemplo, para mí este inicio de semana tuve me lo previyeron, ¿eh? Me dijeron, estás metido en un carrusel emocional y vas a bajar del carrusel y verás la bofetada que te vas a dar, ¿no? Y el martes, concretamente, la bofetada fue brutal. Y me metí, o sea, lo digo sinceramente, a las 6 me metí en la cama y me puse a dormir directo. Y luego ya al día siguiente dije, ostras, no puede ser, ¿no? No, tenemos que ser capaces de buscar esto. Y es complejo, y lo que acabas de decir al final, cómo las organizaciones, y todos dentro de una organización tenemos miedo, ¿no? Hay un miedo primario que nos ha salido ahora, que cómo puedo conservar mi trabajo, cómo voy a dar de comer a mi familia. Y ocurre una cosa que también lo hablaba el otro día con una gente, que es que va a quedar muy tocado. O sea, ahora mismo, por ejemplo, dices, ¿no? En una crisis normalmente siempre había ese fenómeno de emigrar, ¿no? Me voy a otro lado, empiezo de nuevo porque hay otro sitio donde está diferente, ¿no? Pero en estas crisis no. La está pasando mejor, claro. Aquí todo el mundo lo está pasando fatal. Entonces, que por un lado es bueno, ¿no? Porque eso es lo que hablan muchas veces, de que el rebote de curva va a tener que ser sí o sí, porque todo el mundo está fatal, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Pero a su vez también, fijaros, ¿no? Cómo se van incorporando escenarios que no habíamos vivido nunca, ¿no? Que no teníamos presentes en el workplace, o sea, en las organizaciones, y que quieras que no tendrá un reflejo. El otro día también en una charla hablaban, ¿no? De que es bastante probable que volvamos a los despachos cerrados otra vez, ¿no? Entonces yo me he quedado un poco alucinado porque, claro, otra de las cosas, y aquí, y perdón por un poco el rollo que he soltado, pero que me lleva hasta este punto, ¿no?
que es como, por ejemplo, unas cosas que hablaban de que la tecnología no está siendo capaz de solucionar. Es tres temas, son los tres temas, los tres ejes creativos, ¿no? La coordinación, la colaboración y la co-creación. Entonces, que eso sigue siendo humano y de contacto. Y que ese Claro. va a ser un tema que a ver cómo a partir de ahora las organizaciones son capaces de llevarlo a cabo. Sí, sí. Yo creo que esto pone a prueba para ver a cómo pilotear estas incertidumbres y no olvidar de que tal cual son las personas las que hacen que las cosas pasen. Entonces, como decías, la tecnología es una herramienta, el espacio es una herramienta. Lo que hacemos que haya culturalmente un sentido, un propósito que funcione, reconozca como comunidad. Yo creo que hoy justamente la palabra comunidad es la que nos va a hacer que la organización que mejor entienda el sentido de comunidad y cómo movilizar hacia su propósito es la que va a realmente ser exitosa en este proceso de crisis, ¿no? O salir de esa curva, como decís. Bueno, estamos ya un poquito fuera de tiempo y nos hemos alargado. Siempre me pasa, he de deciros que siempre con Tomás y Gabriela me pasa lo mismo. Sabemos cuando empiezan las reuniones, pero nunca Es nuestra sabemos culpa. cuándo acaba. No, es mi culpa porque me encanta oíros, ¿no? Para cerrar un poco, me gustaría que los dos nos dierais dos claves, dos consejos. No busquemos un consejo súper no resolutivo, pero sí algo que podamos dejar a toda la gente que nos oye para esta quinta semana que empieza aquí en España. Bueno, quinta, ya no sé ni qué semana es, que creo que sí que quinta, la semana que viene. Es otra vez, Ese es otro efecto. ese es otro efecto interesante. No saber en qué día vives, ¿no? Es un poco interesante. Sí, Tomás lo puso muy bien, es jet lag esto. Entonces, pues eso, para esta quinta semana, para vosotros la cuarta, para otros la decimosegunda, como es en China, ¿qué consejos o qué dos cositas hacemos para que la gente se lleve? Sé que os he puesto en un aprieto, pero... No. Era para ver quién empezaba, ¿no? Sí, dale. Permiso de ahí. A ver, no sé si son dos cositas, pero ¿qué es lo que, de la reflexión personal, qué es lo que me ha gustado mucho? Es, uno, Gaby lo dijo, es empezar a poner foco en ciertas cosas que me motiven. Yo creo que hoy día tenía una oportunidad, estamos en una oportunidad tremenda de reflexión, tú lo comentaste, Carlos, pero tenemos que estar súper atentos en que esa reflexión no sea esa reflexión filosófica, profunda, que nos detenga y estemos 10 años reflexionando. Es una reflexión actual, dinámica, que reflexionemos y hagamos y nos pongamos a hacer. Y para hacer eso es súper importante que esa reflexión parta por darnos cuenta de cuál es nuestro propósito, tratar de encontrarlo en este momento y junto con ese entender el propósito es ver con quienes tenemos propósitos similares y empezar a actuar con ellos, empezar a hacer para ir cambiando este mundo que se nos viene. Hoy día existen grandes dudas de los efectos colaterales que tienen que ver con la crisis económica, con las pérdidas de trabajo, pero yo digo que hay que ser súper optimista porque en realidad hoy día, gracias a todo esto que está ocurriendo, han aparecido una cantidad de emprendimientos y emprendedores locos que se han dedicado a salvarnos en este momento, que son los repartidores de huevos, los repartidores de queso, los repartidores de pan, los que prestan ayuda a los servicios de salud, los que llevan la pizza. Y en el fondo hay una cantidad de oportunidades para la gente que está quedando sin empleo, que solamente tiene que activar sus redes, empezar a colaborar, empezar a juntarse con la gente que tenga estos propósitos comunes y empezar a transformar el mundo. O sea, pensar en que el futuro está asociado a un trabajo ligado a una organización, lo encuentro más descabellado que pensar en que el mundo es de las personas libres que están con su contenido generado, empezar a prestar servicios a todas las personas. Y para eso es un mundo de co-creación y colaboración. Entonces, un poco los invito a activarse, a reflexionar, no profundo, sino que reflexionar rápido y empezar a hacer cosas. Gaby, ¿qué nos puedes comentar? Sí. Creo que lo que dice Tomás es súper importante, esto de la profundidad, porque esa es la que nos detiene a veces, ¿no? Como decía, esto de frizarnos, porque entramos en como lo filosófico y
y no accionamos. Yo, de mi parte, sigo con los líderes, creo que son claves a la hora de dar tranquilidad, pero también ellos tienen que ser empáticos con ellos mismos, o empáticos no sería la palabra, sino compasivos con ellos para poder después acompañar a los demás, pero también que se puedan apoyar en su equipo. Hay un montón de gente que está entendiendo que tienen mejores skills digitales. Creo que es una buena oportunidad yo lo hemos implementado en Unilever y es una gran oportunidad de aprender de los más juniors o de los equipos que son más jóvenes, que tienen sí ya las capacidades digitales mucho más, o las habilidades digitales mucho más aprovechadas y asimiladas, que pueden enseñar a los más grandes, a los seniors, y se genera una interacción entre generaciones súper interesante. Y el líder no tiene que ser el único que tenga que enseñar o que tenga que coachear o que tenga que acompañar, sino que puede delegar en las distintas capacidades de su equipo. Entonces, conocer bien a tu equipo para saber qué puedes tomar y aprovechar. Creo que en estas sesiones que decíamos antes de que no sea solo trabajo, sino que la gente cuente qué aprendió, qué hizo, qué sabe hacer, con eso nos vamos enterando más de nuestro equipo en profundidad y llevar a estas oportunidades de aprendizaje y complementarse como equipo. Y segundo, ¿sí? No, es cortito, prometo. La cultura, que para mí tiene que ser algo que no se pierda, porque decíamos lo de las reglas. Las reglas van a ser para todos, pero cómo incorporamos cultura va a ser una gran oportunidad de experimentar la co-creación de esas nuevas normas de convivencia, de esas nuevas comportamientos y hábitos que vamos a tener, llevándolo a los pilares de los valores. Entonces, trabajar con la organización en los valores, de cómo no perdemos, no sé, si alguien tiene como valor tener espíritu de equipo, bueno, cómo no perdemos con el remoto, con el espacio, con el distanciamiento social, cómo no perdemos ese espíritu de equipo, pero no lo tiene que pensar solo la organización, tiene que incorporar a su gente en este proceso de co-creación, y ahí es cuando se vuelve comunidad. Absolutamente de acuerdo contigo. Bueno, pues nada, ha sido un placer esta charla con vosotros dos. Bueno, decirnos dónde os pueden encontrar en redes sociales. Entiendo que tendréis vuestro LinkedIn o vuestro correo, y si alguien quiere preguntaros directamente una duda, al final del podcast os pondremos la dirección de tanto de Tomás y de Gabriela, para cualquier cosa que podáis preguntar, lo podáis hacer libremente. Gabriela, Tomás, un placer teneros aquí en Un Mundo en Beta Constante. Esperamos volver a contar con vosotros en próximos capítulos, que seguro que sí, y a todos los que nos habéis estado escuchando, pues muchísimas gracias por dedicarnos estos 35 minutos que al final han sido de charla, y que sé que en estos tiempos, aunque estamos incorporando mucho todo lo que podemos a nuestra formación, también apreciamos vuestro tiempo, y nos vemos en el siguiente capítulo, que va a estar muy relacionado además con un personaje muy especial, con el liderazgo en tiempos de un mundo en beta. Un abrazo a todos, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, Carlos. Chao. Gracias, Carlos. Vale. Perdona. Depende de grabación. Ya está. Bueno, chicos, ¿qué tal?